¿Tú conoces realmente el concepto de derivada? Si no lo conoces, déjame te lo presento. A la derivada se le conoce como el límite cuando h tiende a 0 de fx más h menos f de x sobre h. ¿Le entendiste? Seguramente no. Pero es normal, tranquilo, no te preocupes. Realmente yo creo que si le preguntáramos a la mayor parte de los ingenieros que ya salieron de la propia carrera, de la propia ingeniería, no te sabrían explicar de dónde viene la definición de la propia derivada. Y de hecho yo considero que es bastante triste el hecho de que muchos de nosotros no podamos ni siquiera demostrar una derivada tan simple como lo que podría ser x al cuadrado. Y dirás tú, es 2x. Sí, pero si no entiendes el porqué, de dónde viene, en base a su definición, no puedes avanzar en el tema de derivadas, ¿vale? Entonces, para esta introducción del curso de cálculo diferencial que estoy haciendo, vamos a ver desde cero cómo nosotros podemos plantear la derivada por medio de su definición y vamos a entender de dónde viene la propia definición, ¿vale? Entonces, yo soy Ryu y comenzamos con el curso de cálculo diferencial. ¿Qué es una derivada? Antes de empezar con todo esto, nosotros tenemos que conocer cuál es el concepto de la pendiente. ¿Sabes qué es una pendiente? Si no lo es, vamos a darle un repaso bastante simple. Ok, entonces vamos a dejar por aquí de lado el concepto de la derivada para que no se nos olvide. Y vamos a comenzar con preguntarnos a nosotros mismos qué es la pendiente, dado que es algo bastante primordial a la hora de conocer qué es una derivada. Ahorita vamos a entrar en contexto, pero primero démosle un repaso a lo que es la pendiente. La pendiente sería el valor de este numerito de aquí a acá con respecto a la horizontal, ¿vale? ¿Cuál es el valor de esta inclinación de la pendiente? Nosotros teniendo este simple plano cartesiano, nosotros podemos tener muchísimas pendientes, ¿no? Unas a lo mejor más grandes y otras con mayor inclinación, ¿vale? Nosotros lo que nos debemos de dar cuenta es que si nosotros tuviéramos un carrito aquí que empieza a subir, obviamente mientras más empinado esté, pues más pendiente tiene, ¿vale? Y si, por ejemplo, nosotros nos encontráramos con una pendiente, por así decirlo, que se encuentra en este eje, entonces, ¿cuál es el valor de esta? Su valor es 0, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Vale. Ahora sí, conociendo esto, entonces nosotros podemos decir que entonces este valor de la pendiente misma podría tener un valor de 8. ¿Estamos de acuerdo? Y mientras más pequeña se encontrara o más acercada hacia el eje horizontal, obviamente tendría a lo mejor una pendiente mucho menor. Y por el contrario, si se alejara de la propia horizontal, tendría una pendiente mucho mayor. ¿Se entiende esta parte? Vale, entonces podemos proceder. Vale, entonces ya le dimos un pequeño repaso a lo que es la pendiente. Ahora, ¿cómo es que esta se calcula? Si nosotros recordamos el valor de la pendiente, se calcula por medio de una fórmula, pero yo realmente no quiero que nosotros mecanicemos esas fórmulas para literalmente volvernos unos robots que simplemente resuelvan operaciones sin saber qué es lo que estamos resolviendo. Imaginemos que nosotros, este valor de la pendiente, nosotros queremos evaluarlo. Queremos saber cuál es el numerito que nosotros estábamos poniendo ahorita, que era 8, ¿no? Entonces, suponiendo que nosotros no conocemos el valor de la propia pendiente, nosotros la evaluaríamos en dos puntos, suponiendo que la evaluaríamos en x0 y la evaluaríamos en x1. Entonces, ¿en dónde vamos a sacar nosotros el valor de la altura de x1? Estamos de acuerdo que lo vamos a sacar en un valor de las y, ¿no? Y de igual manera, si nosotros queremos evaluar x1, su altura la vamos a encontrar en un determinado valor de y. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí tendríamos y0 y y1. ¿Vale? ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el valor directamente de la pendiente, de este numerito que nosotros desconocemos? Bueno, su valor de la pendiente vendría a ser el valor de las diferencias entre y1 entre y1 y x1 con respecto de y0 y x0, suponiendo que obviamente siempre y1 y x1 son mayores a y0 y x0, que de hecho siempre debería de ser así. Entonces, en base a lo que nosotros dijimos, es entonces el valor de y1
menos el valor de y0 sobre x1 sobre x0. ¿Vale? ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué nosotros le dimos un repaso a la pendiente si lo que nosotros queremos hacer es conocer qué es una derivada? Porque básicamente la derivada es la pendiente tangente a la curva. Y si nosotros no conocemos qué es una pendiente, pues entonces no podemos nosotros calcular. Entonces, como repaso, nosotros tenemos esta función que va subiendo de aquí hacia acá y la queremos evaluar en este punto. Llámese evaluado en x0 y esta viene a ser la función de x0, ¿vale? Entonces nosotros la queremos evaluar en este punto y la pendiente tangente a la curva lo que es básicamente es una recta que únicamente corta en un solo punto a la curva, ¿vale? Entonces viene una recta que corta únicamente en este punto, ¿vale? Suponiendo que el trazo fuera perfecto. Pero en este caso decimos que la pendiente tangente a la curva es una recta que corta en un único punto a la curva, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una función de este estilo, ¿vale? Y nosotros realmente quisiéramos evaluarla ya sea en este punto y en este punto, en este otro punto, ¿vale? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que nos diría básicamente esta pendiente tangente a la curva? Bueno, pues esta pendiente tangente a la curva lo que nos daría es información de la propia curva. Si esta decrece o se está incrementando o por el contrario se ha mantenido o es igual a 0, por ejemplo. En el caso que tenemos nosotros aquí, si nosotros dibujamos la recta tangente, suponiendo que es un trazo perfecto y que está cortando únicamente por la parte de arriba, pues entonces esta pendiente sería igual a 0, ¿estamos de acuerdo? Si nosotros trazamos la línea que es la recta tangente a la curva de este punto, nos podemos dar cuenta que entonces el valor de la pendiente, si es que el trazo fuera básicamente un plano cartesiano, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la pendiente está inclinada ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? Entonces la pendiente es positiva. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que entonces la curva está creciendo o está aumentando, ¿vale? Y lo mismo sucede con la línea de aquí. Si nosotros trazamos la línea tangente a la curva, entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Pues básicamente que si esto de igual manera fuera un plano cartesiano, pues que la curva está yendo hacia abajo, entonces está disminuyendo la propia función. ¿Se entiende? Entonces ya le dimos un repaso a lo que viene siendo la pendiente y la pendiente de la tangente con respecto a la curva. Pero ¿qué tiene que ver todo eso con la parte de las derivadas? Ya vamos ahí, tranquilos, ¿vale? Vale, entonces ahora sí viene la parte realmente interesante, que es donde nosotros vamos a ver cómo es que en base a esta definición nosotros vamos a calcular la derivada, ¿vale? Entonces vamos a demostrar esta definición. Imaginemos que tenemos esta función, ¿vale? Donde tenemos esta curva. Entonces vamos a evaluarla al igual que en una pendiente a dos puntos. Entonces no quiero que perdamos tiempo en cuanto me vean escribir, entonces lo voy a ir escribiendo y lo voy a ir explicando, ¿vale? Suponiendo que tenemos que lo vamos a evaluar en ese punto x0. Más aparte lo vamos a evaluar en un punto que va a ser una x0, pero más una ganancia h. Ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos que lo vamos a evaluar en un segundo punto que va a ser x0 más h. ¿Qué es h? Pues básicamente la diferencia que hay entre este x0 y este x0. ¿Qué es lo que los diferencia? Una distancia h, que h pues es un valor que puede ser variable, ¿vale? Entonces, ya que se entendió eso, lo vamos a evaluar con respecto a su componente en y. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces si lo vamos a evaluar en este punto y en este punto, ¿qué es lo que nos devuelve del lado de las y? En el dado caso de x0, ¿qué es lo que nos devuelve en y? Pues obviamente la función de x0, dado que lo estamos evaluando con respecto de x0, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que nos devuelve arriba? Obviamente la función de x0 más h, dado que lo estamos evaluando en x0 más h. ¿Se entiende, no? ¿Vale? Ahí lo tenemos. Entonces, esto es lo que nosotros... Ok, entonces ahí lo tenemos. Esto es lo que nosotros analizamos, ¿vale? Entonces, en base a un punto x0 y x
0 más h, que h es la diferencia que hay entre aquí y aquí, nosotros podemos saber que entonces vamos a recibir de resultado el fx0 y fx0 más h. Entonces, si lo vamos a evaluar con respecto a la pendiente, que es obviamente vamos a buscar una línea recta. Ok, entonces en base a la fórmula de la pendiente, que ya sabíamos que era y1 menos y0 sobre x1 menos x0, ¿vale? Entonces, aplicando exactamente lo mismo, nosotros podemos decir que entonces solamente hicimos un cambio. fx0 más h más fx0 sobre x0 más h menos x0. ¿Qué pasa? Este está sumando, este está restando, entonces se cancela. Entonces ya nos estamos acercando a la definición de la derivada, pero ¿qué es lo que nos hace falta? Vamos a reescribir esta parte, vamos a borrar este x0. Entonces ya lo tenemos así, ¿vale? ¿Qué es lo que nos está faltando? Que la recta está cortando por dos puntos, ¿ok? ¿Y qué es lo que dijimos? ¿Qué es lo que nos da la información de la curva? La pendiente tangente a la curva. ¿Y nosotros qué tenemos aquí? Una pendiente secante, ¿vale? Porque este corta por dos puntos a la curva. Y lo que nosotros estamos buscando es una recta que corte en un solo punto a la curva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como bien ya mencionamos, lo que nosotros obtuvimos a partir de esa definición es una recta secante, ¿vale? Es una recta que corta en dos puntos al componente de la curva. Sin embargo, lo que nosotros estamos buscando es una recta tangente, una recta que corte únicamente en un solo punto a la curva. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer eso? Pues solamente pensando, utilizando el cerebro. Si nosotros lo que tenemos es que esa distancia h es lo que separa al punto x1 de x1 más h, entonces ¿qué pasa si nosotros aumentamos la distancia de h? Entonces los puntos se van a separar entre sí. Y si por el contrario nosotros agarramos y ese h lo disminuimos y lo hacemos lo más cercano a cero, no a cero, pero sí lo más cercano a cero, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces los puntos en algún momento se van a juntar, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ahora sí nosotros podemos decir que lo vamos a evaluar en base a un límite, ¿vale? ¿Cuándo qué? Cuando h tienda a ser 0, ¿vale? Entonces el límite cuando h va a tender a 0, entonces eso sí es, como lo vimos en un inicio, la derivada. Entonces esa sería la idea más clara de la derivada. Si nosotros tenemos una determinada función que vamos a evaluar en dos puntos como por medio de una pendiente, nosotros para sacar, si lo que nos da es una recta secante y lo que nosotros queremos es sacar una recta tangente, entonces evaluamos esa diferencia entre los dos puntos, que es h, con un límite igual a 0, y entonces nosotros podemos obtener información de la curva como tal, y eso es realmente la derivada. Entonces, esto es algo que literalmente muchos ingenieros, aún en la carrera o que ya salieron de la carrera, no te saben demostrar una derivada tan sencilla como las que planteé al inicio, que es de x al cuadrado. X al cuadrado, realmente si yo te lo pregunto a ti, a lo mejor muchísimos que realmente apenas están iniciando en el cálculo diferencial podrían decir rápidamente, no, pues es que su derivada es x, es 2x, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues es elevado a un exponente, entonces se baja el exponente, 2x, se le resta 1 al exponente, te queda 2 menos 1, te queda 1, no se pone, entonces es 2x, ¿vale? Así de simple, así de sencillo. Yo te responderé que sí. Sí, es así de sencillo, pero si no entiendes el contexto de por qué lo estás haciendo, entonces literalmente no puedes avanzar en el cálculo diferencial, ¿vale? Entonces, vamos a demostrar de manera muy rápida por qué de x al cuadrado, en base, o más bien utilizando su función original, vamos a realizar el sencillo ejercicio de por qué x al cuadrado es su derivada 2x en base a la definición. Entonces, vamos a ir. Ok, entonces planteando una derivada súper sencilla, la derivada de 2x al cuadrado. ¿Cuál es su derivada? 4x, ¿estamos de acuerdo? Así, de manera mental súper rápido. 2 por 2, 4, se le resta 1 al exponente, entonces es 1. No se pone, entonces su derivada 4x. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos en base a la definición propia de la derivada?
¿vale? Vamos a hacerlo en base a eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente sustituir y al final evaluarlo con un límite cuando h tiende a 0. Entonces tenemos que es f de x más h. Entonces lo que vamos a evaluar es esta x. Entonces tenemos que, vamos a sustituir esta x por esa x más h. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos ese 2 afuera todavía. Tenemos de x más h. Y todavía obviamente lo tenemos al cuadrado. Eso no se nos debe de olvidar. Menos f de x. ¿Quién es f de x? Tenemos a 2x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? 2x al cuadrado. ¿Vale? Sobre su diferencia h. ¿Qué es lo que resta? Simplemente aplicar matemáticas generales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un binomio cuadrado. Entonces hay que resolverlo. Entonces tenemos todavía un 2 multiplicando de el primero al cuadrado. Ya hemos visto ejercicios de binomio al cuadrado en el canal, te recomiendo que los veas. Si es que no tienes idea, no pasa nada, lo vamos a resolver aquí. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo de xh más el segundo al cuadrado, ¿vale? h al cuadrado, ¿sale? Todavía tenemos ese 2 multiplicando por eso. Entonces, aquí tenemos todavía restando el 2x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y todo eso lo vamos a dividir entre h. Fácil, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda? Simplemente multiplicar este 2 por todo lo que tenemos adentro de esta expresión. Entonces, 2 por 2x al cuadrado, 2x al cuadrado. 2 por 2 te queda 4xh. Y 2 por h al cuadrado nos quedaría más, aquí todavía queda un más 2h al cuadrado. Menos todavía 2x al cuadrado. ¿Vale? Y todo eso sobre h todavía. Todavía no lo estamos evaluando con el límite cuando tiende a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos un 2x al cuadrado menos un 2x al cuadrado. Estos se eliminan. Y solamente nos queda 4xh más 2h al cuadrado sobre h. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Si solamente tenemos esto, tenemos de factor común a h. Entonces podemos sacarlo factorizándolo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos h que multiplica a 4x más, esto es 2h, ¿vale? Si multiplico este h por 4x me va a dar 4xh, y si multiplico esta h por este 2h me va a dar 2h al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso dividido entre h. ¿Qué es lo que podemos ver? Está multiplicando, está dividiendo, este se puede retirar, ¿vale? Se puede retirar y ¿qué es lo que nos queda? Únicamente 4x más 2h. Y ahora sí, aplicando límite cuando h tiende a 0, ¿qué es lo que pasa? Que nos queda que es 4x más 2 por qué? 2 por 0, ¿no? 2 por 0. ¿Y 2 por 0 cuánto es? 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? 4x. ¿Se entiende? De esa manera, usando la definición original de la derivada, nosotros podemos sacar el valor propio de la derivada. Y ahora sí lo entendimos en base a su definición original de dónde proviene. Miren, en la escuela básicamente nos enseñan a hacer todo como robots, ¿vale? Realmente no nos enseñan a pensar por nosotros mismos. Realmente yo quiero hacer una metodología de enseñanza diferente y pues bueno, espero que me acompañen durante este trayecto, ¿vale? Entonces, pues nada, recuerda que si te sirvió, si no te sirvió, me puedes dejar por ahí un buen like, un no me gusta o lo que sea, un comentario, a mí me ayuda muchísimo. Para yo poder seguir produciendo este contenido de tipo educativo. Aquí abajito están mis redes sociales para que me sigas, está mi canal principal, mi página de donaciones. Ya estoy a punto de volver a reactivar mi canal principal, nada más estoy preparando unas cosas. Pero bueno, ya sin nada más, esta es la introducción al curso de diferenciales.
Y pues ya sin nada más, yo soy Río y nos estaremos viendo dentro de unas pocas horas porque vamos a subir unos ejercicios relacionados a la pendiente de la derivada, ¿vale? Entonces estemos atentos. Entonces pues nada, yo soy Río y nos estaremos viendo dentro de unos días con un nuevo video, ¿vale? Cuídense.